Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información. El Centro de Informática y el Centro de Asesoría a Servicios a Estudiantes con Discapacidad les damos la más cordial bienvenida a la charla Lo que nadie te dice sobre la experiencia de usuario, accesibilidad y usabilidad. Este tema está hoy a cargo de la licenciada Marbelis Martínez Alfaro. Ella es licenciada en Ingeniería Informática y Administración de Proyectos. Posee una certificación en Introducción a Accesibilidad Web emitida por la W3C. Ha participado en actividades de formación tecnológica de tecnologías accesibles para personas con discapacidad visual. También laboró en el Patronato Nacional de Ciegos como encargada del área de informática y actualmente labora en el Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica en el desarrollo de sitios web institucionales, investigación y asesoría en accesibilidad web y digital, investigación en herramientas de desarrollo web y pruebas de accesibilidad a sistemas de información y sitios web. Sin más, le cedo la palabra a la señorita Marbelis. Gracias, buenas tardes. Un placer que nos acompañen esta tarde. Como ya lo mencionó la compañera, el objetivo de esta charla es hablar sobre lo que nadie dice sobre usabilidad y accesibilidad. Esto en el contexto de que conocemos pautas de accesibilidad normativas que nos dicen cómo hacer los contenidos accesibles, pero la experiencia de usuario y propiamente en lo que es el desarrollo web, hay prácticas que las pautas no dicen, pero que a veces son necesarias implementar para una mejor experiencia al usuario. Eh, es importante mencionar que lo que es accesibilidad web no engloba solo a sitios web, sino también a sistemas de información que ahora están muy enfocados a ser usados en entornos web. Asimismo, hacer referencia a lo que son tecnologías de asistencia, que son todas las tecnologías adaptadas, perdón, a personas con discapacidad y que les permiten acceder a lo que es toda la parte tecnológica y los entornos web. Empezando por experiencia de usuario, algo que quiero mencionar y muy importante, sobre todo en estos tiempos donde las reuniones virtuales se han vuelto muy de moda, es cosas tan simples como el uso de un puntero que sea contrastante. Les voy a compartir pantalla. Esta presentación o esta exposición se va a basar en ejemplos reales en un entorno web, para lo cual se va a estar utilizando el magnificador de pantalla de Windows y el lector de pantalla NVDA. El objetivo es que a través de un entorno real se comprenda mejor por qué es mejor adaptar o implementar ciertas funcionalidades de una manera para que se comprenda las limitaciones que como personas con discapacidad o usuarios de tecnologías de asistencia a veces se enfrentan cuando hay entornos que tal vez no cumplen con criterios de accesibilidad o no es un entorno que sea fácilmente accesible para ellos. Vamos a compartir pantalla. Bien, eh, como les mencioné, la idea es hacer uso de herramientas como el magnificador de pantalla de Windows. Lo activamos con la tecla Windows, más y menos le subimos y le bajamos el zoom. En mi caso, por ejemplo, para mí esta es una herramienta esencial para mi quehacer cotidiano. Yo sin el magnificador de Windows y un lector de pantalla no podría realizar mis funciones. Por eso, en mi caso, para mí es muy importante tener un entorno accesible. Y cuando hablamos lo que nadie dice de experiencia de usuario es lo que como usuarios enfrentamos nosotros que tal vez en algún momento algunos no han experimentado. Ajustes razonables, cosas tan sencillas como un cursor que sea contrastante con el color de fondo en estos tiempos que las reuniones virtuales se han vuelto muy de moda. Cuando se hacen presentaciones y todo, usar este tipo de recursos nos es de mucha utilidad para dar un mejor seguimiento y aprovechamiento de lo que nos están presentando. Algo tan simple como esto son ajustes sencillos que pueden
cambiar mucho lo que es la experiencia de un usuario a la hora de estar visualizando un contenido. Ok, para el desarrollo de esta actividad se han desarrollado dos sitios web, uno con características de accesibilidad y otros con características no accesibles, con el objetivo de mostrar el por qué ciertas estructuras a veces son eh, recomendables usarlas o no, o por qué. En este caso, vamos a empezar hablando, por ejemplo, por los menús. Hay casos que le competen a desarrollo como tal, desarrolladores o a quienes crean contenidos para sitios web o sistemas. Por ejemplo, vamos a empezar por un menú que no es accesible y que es muy utilizado, son los menús, por ejemplo, que funcionan al hacer hover o no permiten la navegación con teclado. El problema con estos menús, que a mí me pasa mucho cuando yo utilizo un magnificador de pantalla, es que al no permitirme tener control, pierdo fácilmente la secuencia o el contenido que él me está mostrando. Como podemos ver, este menú, por ejemplo, se pierde al yo quitar el cursor del menú. Entonces, yo como usuario de lector de pantalla, por ejemplo, en listas de menús, nunca puedo o es difícil leer todos los ítems o tener un control sobre el menú. Igual, o sea, menús grandes como megamenús y todo, si ustedes ven, es muy difícil manejarlo y estos tipos de menús, desgraciadamente, son muy usados en sitios web. Entonces, es algo que nos dificulta o el tiempo de respuesta para nosotros suele ser mayor porque no están adaptados para que podamos usarlo con teclado. A diferencia de este otro menú, vamos a ver. De este otro menú, que como bien pueden ver, al hacer yo clic, me permite control sobre este. Yo puedo quitar el cursor, que el menú va a seguir abierto y me va a permitir una navegación mucho más fácil sobre el menú. De igual manera, este otro menú, a pesar de que es una lista grande, no se va a cerrar hasta que yo no dé clic afuera del menú o con la tecla escape. Entonces, a la hora del desarrollo, son funcionalidades que nos ayudan mucho a poder tener un mejor control sobre los recursos que se están compartiendo. Asimismo, hay otras prácticas que son muy usadas, por ejemplo, utilizar ítems de menú que tengan submenú, pero que a su vez este ítem de menú representa un enlace. No estamos hablando aquí solo de accesibilidad. Para nivel de usabilidad también es un problema cuando lo usamos, por ejemplo, en dispositivos móviles, porque si yo tengo dos documentos como enlace y además me despliegan submenú, en un dispositivo móvil o me abre el enlace a documentos o me despliega el submenú. Y ahí les dejo la inquietud cuando encuentren un menú así para que lo utilicen en un dispositivo móvil y vean lo complicado que tal vez se vuelve utilizarlos cuando se usa con una doble función. Y como les mencioné, esto también es muy frecuente utilizarlo en eh, entornos web. Si bien es cierto, este tipo de menús, al yo utilizar la navegación por teclado, me facilita el yo poder, si bien el puntero está ahí nomás, yo ahorita estoy usando el teclado, me permite tener a mí un mayor control sobre los elementos. Esto hace que yo pueda tener facilidad de lectura, a diferencia del menú anterior. Vamos a ver. A diferencia de este otro menú, donde por teclado yo no tengo la posibilidad de moverme por estos ítems. Entonces, esa es una de las principales limitaciones que tenemos cuando utilizamos este tipo de menús. En conclusión, recomendación, desarrollar los menús de navegación para que los mismos puedan ser controlados y manejados con teclado o pulsaciones con clic. Esto es muy útil y muy accesible. Pasando a otro tema, tenemos también el uso de enlaces.
Se suele utilizar mucho en este tipo de publicaciones, ya sean noticias o actividades, donde tenemos el texto de la publicación, un botón leer más y además una imagen que para este caso tenemos dos enlaces con un mismo propósito y un mismo destino. ¿Qué pasa con esto? Para aquí, para esta parte, vamos a hacer uso de lo que es el lector de pantalla NVDA. Sitio web base-Google Chrome ventana. Sitio web base documento. Si Título nosotros región enlace vemos, gráfico sin etiquetar para obtener las descripciones. por ejemplo, este tipo de herramientas nos proporcionan un resumen de los elementos Lista de que elementos diálogo. mostramos en pantalla. Árbol. Aquí, por Nivel ejemplo, 0 para estamos obtener las viendo descripciones de imágenes. una lista de Inicio.icom. enlaces Sitio web base-Google Chrome ventana. donde vamos Sitio a web ver, base por documento. ejemplo, Enlace. estos enlaces, leer más. Si vemos aquí tenemos varios enlaces con el mismo texto. A la hora de nosotros navegar por Lista de estos elementos. elementos, Servicio. ¿Quiénes somos? Registro 6 de train. Leer más punto y coma. Default naranja. Leer más punto y coma. Visitado 10 de train. Default verde punto. Leer más punto y coma. si ustedes ven, tenemos el tener varios enlaces con el mismo texto para un usuario con lector de pantalla, programas de reconocimiento de voz, inclusive hay personas que utilizan software especial en el cual interactúan por movimientos de la lengua, depende de la limitación física que tengan. Entonces, el hecho de tener varios enlaces con el mismo texto dificulta la navegación porque no somos claros en dónde nos está llevando el enlace. Asimismo, Default verde punto y coma. Leer más punto. Default naranja punto y. Leer más punto. Default azul punto y coma. este Visitado que está 7 de leyendo 39. default azul, default naranja, default verde, Sitio web base guión Google yendo Chrome. a estas imágenes que también constituyen un mismo enlace para un mismo propósito. Dificultades de esto, lo mismo pasaría aquí, que tenemos enlaces ver más, ver más, ver más. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Primero, para el usuario que depende de este tipo de tecnologías, la navegación se hace más lenta, puesto que son más elementos en pantalla que tiene que estar recurriendo. Y elementos con un mismo propósito que no son claros a dónde quiero ir. Si yo quisiera ir, por ejemplo, a esta publicación, tendría que abrir cada uno de los enlaces, leer más para saber cuál es el contenido que nos va a presentar, al no estar claros. Muy diferente si usamos este tipo de configuración, que esto también tiene que ver mucho con lo que es el desarrollo como tal. Al utilizar, si vemos aquí, Sitio web base guión Google. enlace, imagen, texto con título, Sitio web. aquí estamos reduciendo o estamos limitando o eliminando elementos que nos facilitan la navegación o nos hacen más simple al eliminar dos enlaces y permitiendo que un texto como este Principal región sea nueva. el enlace al contenido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sitio web accesible documento. Nuevamente, la lista de elementos. Lista de elementos diálogo. Actualización, programa de desecho y exposición de nuevos productos. Capacitación sobre ciberseguridad 11 de. Exposición de nuevos productos 10 de 40. Programa de desecho y reciclaje de equipos 9 de 41 nivel. Nueva plataforma para servicio de alojamiento web. Y coma. Si vemos en esta lista, los enlaces son más claros, son más descriptivos, a diferencia de tener varios enlaces, leer más. A nivel de bajo nivel, varios enlaces, leer más, le asigna un número. Si yo como usuario sé cuál número leer más corresponde a cierto contenido, me será más fácil, pero para eso yo tengo primero que hacer un recorrido por toda la página para saber qué corresponde a qué. Sin embargo, aquí lo estamos facilitando al hacer que los textos propiamente sean los enlaces. Y ahí, como mencionamos, estamos limitando la cantidad de elementos en la navegación y estamos facilitando el acceso a la información, a los contenidos. Sitio web Otra accesible. cuestión con los enlaces es cuando utilizamos enlaces Sitio web base. gráficos, por ejemplo. Eh, Suele suceder que utilizamos las imágenes o los gráficos como enlace. Aunque aquí tenemos un texto que lo describe, es un texto normal, párrafo. Si yo hago un recorrido con tabulaciones, lo que va a recorrer, Navegación. Servicio. ¿Quiénes son? Documentos enlace.
Aunque va a recoger. Principal región noticia. Nueva plataforma. Actualización. Programa de desecho y reciclaje de equipos encabezado. Exposición de nueva. Capacitación sobre taller de diseño. Enlaces gráficos encabezado nivel 1. Aquí tenemos enlaces gráficos. Si lo vemos en la navegación. IMG prueba 10 gráficos sin etiquetar enlace. IMG prueba 11 gráficos sin etiquetar enlace. IMG prueba 12 gráficos sin etiquetar enlace. Nos está yendo a los enlaces, pero lo que está leyendo es el nombre de la imagen. Si la imagen tiene el nombre servicios, recursos humanos, eso es lo que va a identificar y sería más claro. Pero ahorita no lo está haciendo. Para yo poder leer ese texto tendría que ir recorriendo con teclas de dirección hacia abajo o hacia arriba. Recursos humanos. Para poder leer qué es el contenido que me está dando este tipo de elementos. Este tipo de gráficos suelen ser muy utilizados como enlace, pero al no estar etiquetados correctamente, nos va a generar conflictos a la hora de navegación. Ahora, viendo un escenario Sitio web más favorable, tenemos esta versión de enlaces, donde si bien estamos viendo aquí, tenemos la imagen, lo que constituye el enlace es el texto, no la imagen. Entonces, eso hace que podamos acceder más fácil a la información, porque lo que nos va a leer es este texto, no el gráfico como tal. O tenemos otra versión, que esta suele, no, en el caso de nosotros, lo solemos implementar mucho, es construir un enlace personalizado con la imagen y el texto. Pero para esto es necesario utilizar etiquetas de accesibilidad. En un contexto rápido, las etiquetas de accesibilidad están definidas para ayudar a las tecnologías de asistencia a poder navegar por los contenidos en la pantalla. Uno personaliza el texto que quiere que se lea cuando con lector de pantalla se navegue por dichos elementos. Actualización de programa de actividad, exposición de capacitación sobre taller de diseño gráfico encabezado nivel, enlaces gráfico con descripción. Pero gráfico en tarjeta como enlace encabezado nivel 3. Para llegar aquí, si vemos, por ejemplo, para pasar por esta primera fila. Servicio al cliente enlace. Ok, ahí, si pusimos atención. Recursos humanos enlace. Servicio al cliente enlace. Hay un error ortográfico porque no está leyendo servicio al cliente, está leyendo cliente enlace. Servicio al cliente enlace. Freddy, archivo enlace. Y eso es porque cuando uno configura Luis Gustavo Esquivel de accesibilidad, uno personaliza el texto y ahí hay un error de lectura. Entonces es sencillo. Leo Jiménez has joined the meeting alert. El texto del enlace como tal, sino el texto personalizado que yo le estoy dando con esa etiqueta. Entonces, esos son de los recursos que en la parte de desarrollo son importantes implementar para poder facilitar este nivel de accesibilidad. Servicio al cliente enlace. Archivo enlace. Recursos humanos enlace. Si ustedes ven el curso va por aquí, está leyendo este texto, en el caso de que el texto sea el enlace o... Servicio al cliente enlace. Al cliente enlace, otra vez nos lo está leyendo porque... Marcela. Etiquetas de accesibilidad. Inspeccionar, sitio web accesible, enlace servicio al explorador. Se le está dando al enlace. Uy, aquí. Sitio web accesible documento. Seleccionado 3100. DevTools documento. Al enlace. Panel elementos página de propiedades. Explorador del árbol del DOM principal región. O el texto. Página DOM árbol. Que personalice y que se lea. Por eso no está leyendo servicio al cliente, sino servicio al cliente. Pero son parte de los recursos o las prácticas que como programador navegación región implementar a la hora de desarrollar. Pasando a otro contexto de enlaces, tenemos también enlaces donde a veces al posicionar el cursor sobre el elemento despliegan textos. Este tipo de recursos, sobre todo, bueno, en tiendas en línea, son muy utilizados, donde tenemos el producto y aparece sobre la imagen un texto que a veces, dependiendo del fondo, del contraste de la imagen, no se puede leer muy bien. Por más que yo amplíe la pantalla, a veces es complicado porque el contraste no me lo permite. En estos casos, a mí en lo personal no me gusta o es un producto que yo ni siquiera entro a ver porque no me da toda la información. Tal vez yo lo estoy visualizando aquí de una manera y si quiero hacerle un acercamiento para poder verlo mejor, este tipo de recursos me bloquean esa vista. Entonces, para mí es algo que en lo personal no me es funcional para utilizar.
Igual, si se decidiera usar este tipo de recursos, Sitio web. es importante, bueno, procurar una opacidad mínima, aunque tampoco ayuda mucho porque como vemos aquí, no es lo mismo contraste que nos genera en esta imagen con este texto, que es, la imagen es oscura, a esta otra donde el texto es prácticamente del mismo color que la imagen, tiene una tonalidad clara. Entonces, recomendación es utilizar este tipo de recursos, igual mostrar el Sitio web accesible. gráfico, mostrar el texto como enlace y la información del producto como tal, o el servicio o lo que se quiera mostrar. Entonces, a la hora de navegar, lo que nos estaría leyendo es básicamente este texto introductorio y si yo quisiera tener más información, sería utilizar Negocio y proyectos enlace. Aplicaciones M acento agudo viles ingresar a tienda de aplicaciones enlace negocio y proyectos, diseño gráfico enlace. Desarrollo web diseño y desarrollo de sitios web y asesoría en usabilidad y accesibilidad enlace. es más fácil para tener acceso a la información. Aquí nos está leyendo con un foco esto. Igual para el lector de pantalla en este momento no está generando ninguna intromisión, puesto que él está leyendo el texto, está omitiendo la imagen como tal. Si yo le doy un enter, igual me va a llevar al enlace. Pero esto visualmente, sobre todo a este, es donde nos afecta su uso. De igual manera, si seguimos Diseño gráfico enlace. por los otros elementos o la otra propuesta es Negocio y proyectos enlace. entonces Aplicaciones M acento agudo viles enlace. es más fácil su navegación como tal. ¿Qué otra como enlaces? Hay otra práctica también que se suele utilizar, a veces es requerido o suelen implementar, aunque al inicio lo dijimos, que no era recomendable enlaces con textos similares. También mencionamos el uso de etiquetas de accesibilidad para personalizar los enlaces. Entonces, por ejemplo, este es otro ejemplo de enlaces, donde tenemos tres botones o tres enlaces con el mismo texto, pero a nivel de etiquetas de accesibilidad estamos personalizando el texto Ingresar a tienda de aplicaciones enlace botón. para que en lugar que diga solo ingresar, diga ingresar a y el título. Ingresar a tienda de aplicaciones enlace botón. Ingresar a correo electrónico enlace botón. Ingresar a correo electrónico enlace botón. Ingresar a sistema de soporte enlace botón. Si vemos, se personalizó la etiqueta para que no dijera solo ingresar, sino ingresar a. Entonces, esta es una manera de poder utilizar enlaces con el mismo texto, pero que no nos generen conflicto en la navegación con lectores de pantalla o software de reconocimiento de voz, porque lo que lee por debajo es la etiqueta que nosotros hemos personalizado. Ahora bien, bueno, básicamente con enlaces también para terminar el tema. Tenemos este tipo de recursos también, por ejemplo, en redes sociales es muy utilizado utilizar los gráficos, pero para una mejor accesibilidad de los recursos, a veces, por ejemplo, el icono de Facebook suele ser muy familiar, igual que Instagram, pero por ejemplo, un icono como el de Pinterest o LinkedIn no son muy familiares a veces a quienes no interactuamos mucho con estas redes sociales. Entonces, como vemos aquí, una de las formas de utilizarlos es igual personalizar sus textos con etiquetas de accesibilidad y con el atributo title, esto básicamente para la parte de desarrollo, que nos permite dar un mejor entendimiento de qué es lo que se quiere dar a entender o mostrar con el elemento o con el enlace. Básicamente, bueno, con enlaces es como los diferentes casos o situaciones que se pueden recomendar. Muchos de estos tienen que ver la adaptación de desarrollo, pero también los nombres que les demos tiene mucho que ver también con personas que crean los contenidos o quien les dan sus nombres. Entonces, ahí son detalles o datos a tener en cuenta a la hora de crear o implementar este tipo de elementos. Eh, Pasando a otro tema, volvemos Sitio web base guión. a lo que son encabezados o títulos de sección. Cuando uno, haciendo una pausa en esto, cuando nosotros desarrollamos en web,
Es importante apegarnos a las etiquetas o las estructuras que ofrece HTML, puesto que para tecnologías de asistencia están adaptadas de acuerdo a esa estructura que ya está definida. Por ejemplo, para dar un contexto de cómo se navega en un lector de pantalla, HTML tiene elementos para crear listas, para crear botones, para crear enlaces, para crear tablas, y todo ello constituye atajos de teclado. ¿Qué quiero decir yo con atajos de teclado? Por ejemplo, si yo estoy en Título región si yo le doy a la tecla L, me va a llevar a las listas de elementos. from Wendy López Casedu. El menú es una lista de elementos, entonces Navegación región lista con 5 elementos, inicio visitado enlace. él me va a llevar a la lista de menú, por ejemplo, y si yo le doy la tecla I, Servicios enlace. ¿Quiénes somos enlace? me va a ir leyendo Documentos cada uno enlace. de los elementos de esa lista. Entonces, ¿para qué sirven estos atajos de teclado? Para que yo como usuario pueda facilitar mi navegación. Para saber qué componentes o más bien qué recursos ofrece la página de acuerdo a los componentes o la estructura que ya está definida. Por eso, en el caso de los encabezados o los elementos H es muy importante. ¿Por qué? Porque en una jerarquía de títulos, al igual para los que hemos usado Word, perdón, y crear una tabla de contenidos, es importante estructurar el contenido con encabezados. H1 para un título principal, H2 subtítulos, H3 secciones de esos subtítulos y así para poder tener un mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque Principal región, otros ejemplos, encabezado nivel 2. aquí, por ejemplo, yo le di a la tecla al número 3 y me está llevando a los títulos o el nivel de encabezado título 3 que tiene la página. Sin siguiente encabezado de nivel 2. De nivel 2, perdón. Igual, si yo lo hiciera con el 1, Sin siguiente encabezado de nivel 1. me dice que no tengo encabezados de nivel 1. Si yo le doy con el Sin siguiente encabezado de nivel 3. de nivel 3, no tengo encabezados de nivel 3. Información de contenido región contacto encabezado nivel 4. Entonces, esa es una manera en la que uno como usuario de tecnologías de asistencia puede navegar por las pantallas. De igual manera, es importante a la hora Título región enlace gráficos. de estructurar la página. Si lo vemos aquí, tenemos noticias. Si yo me voy a la tecla H, si yo quiero navegar por todos los encabezados, con la tecla H puedo lograr ir a los títulos de sección. Principal región noticias encabezado nivel 1. Si vemos noticias, es el encabezado nivel 1. Nueva plataforma para servicio de alojamiento web encabezado nivel 3. Él va a seguir un orden y si escuchamos aquí, él nos dijo, Actualización de sistema para control presupuestario y de recursos humanos encabezado nivel 3. brincamos de un encabezado nivel 1 a un encabezado nivel 3, cosa que a nivel jerárquico no es correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que noticias es una sección y cada título o cada noticia es un contenido de noticias. Entonces, lo ideal Sitio web accesible guión. Título región enlace gráfico sin etiquetar para obtener las descripciones de para poder tener una secuencia correcta, en primer lugar, si yo le doy la tecla H, principal región sitio web accesible encabezado nivel 1. encabezado nivel 1. Siempre en un sitio web, en un sistema, en la página principal, el encabezado de nivel 1 tiene que ser el título. Hay etiquetas de accesibilidad que nos permiten poner textos ocultos. Aquí nos leyó. Sin encabezado, noticias encabezado nivel. Sitio web accesible encabezado nivel 1. Sitio web accesible es el encabezado nivel 1 de esta página. El lector me lo está leyendo, pero no lo está mostrando, porque uno también, por etiquetas de accesibilidad, cuando desarrolla, puede utilizarlas para mostrar textos o María José Campos R.A. presentar textos que no estamos viendo, pero que sí son esenciales para facilitar nuestra navegación. Igual, hay páginas web que utilizan banners y el título de la página está en grande, pero no siempre es un H1. Entonces, para nosotros tener esta secuencia de navegación es súper importante. Si nos vamos a este sitio que está correctamente estructurado, después del nivel 1 vamos a pasar a Noticias encabezado nivel 2. Nueva plataforma para servicio de alojamiento web encabezado nivel 3 visitado enlace. Ok, pasamos a noticias, que es un encabezado de nivel 2, a el título de la noticia, que es un encabezado nivel 3. De igual manera, si yo no quiero la sección de noticias y quiero Actividades encabezado nivel 2. actividades nivel 2, es otra sección que igual, si yo quiero seguir navegando,
por actividades. Exposición de nuevos Con la productos tecla encabezado H me va a ir recurriendo estas actividades. Si yo no quiero ver actividades y quiero ver qué más tiene la página, con la tecla 2, enlaces con el mismo texto encabezado nivel 2. me va a llevar al siguiente sección que tenga encabezado nivel 2. Entonces es una manera que me facilita a mí la navegación por una página, darme una idea de cuál es su contenido sin perder tiempo en recorrer todos los elementos. Por ejemplo, cuando lo hacemos con la Ingresar a tienda. tecla Tab, Ingresar a tienda. si Ingresar a. yo empiezo desde el inicio de la página con la tecla Tab, va a empezar a recorrerme todos los elementos del menú, más todos los elementos de noticias, después actividades, y eso va a ser muy lenta la navegación. En desarrollo, una práctica que suele ser muy utilizada, pero que no es para nada recomendable. Sí. Por ejemplo, cuando utilizamos Lista con 5 elementos. de trabajo como Bootstrap. Bootstrap, si uno copia y pega el código para crear una lista de acordeón, por ejemplo, estas listas muestran contenido de manera que se pueda contraer, sobre todo útiles para dispositivos móviles. Así tenemos un despliegue de información sin tener un scroll muy amplio donde podamos visualizar el contenido. Bootstrap en su Sitio web base guión Google Chrome ventana. estructura Sitio web base documento. nos recomienda el uso Lista con 4 elementos. Utilizando el elemento de encabezado H2 para construir los botones. Pero ¿qué pasa en este caso? Si yo vengo a empezar a leer esta página, Principal región listas de acordeón encabezado nivel 1. listas de acordeón encabezado nivel 1, valga aquí la aclaración, en la página de inicio el H1 debe ser el título del sitio o el nombre del sitio o del sistema, pero en las páginas internas el encabezado, el título nivel 1 debe ser el título de la página. Ya de ahí desglosando a nivel 2 o a nivel 3, dependiendo de la estructura. Ok, volviendo a nuestro tema, si yo voy con la tecla H para encontrar los encabezados de esta página, si vemos tenemos listas agrupadas por secciones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con que si yo le pongo un H2 a estos elementos de acordeón? Computadoras encabezado nivel 2. Con computadoras encabezado nivel 2. Computadora portátil botón expandido encabezado nivel 2. Computadora de escritorio botón contraído encabezado nivel 2. Servidores botón contraído encabezado nivel 2. Periféricos encabezado nivel 2. Teclados botón expandido encabezado nivel 2. Mouse botón contraído encabezado nivel 2. Impresoras botón contraído encabezado. Carlos Durán Vargas. Como podemos ver, esta estructura no es para nada recomendable, puesto que yo, para poder leer todos los títulos de sección para llegar de computadoras a periféricos, me está pasando por toda esta lista. Como les mencioné anteriormente, hay cosas que tal vez no nos dicen las pautas de accesibilidad, pero otras que nosotros hemos ido viendo que no son buenas prácticas a la hora de utilizar elementos. Por ejemplo, esto, si uno va a construir una lista de acordeón y consulta el código en Google o en Internet, te va a dar una estructura, pero nosotros ya vimos que no es funcional. Entonces, la manera, por ejemplo, en que nosotros solventamos esto, que lo podríamos ver como un conjunto de buenas prácticas, es en lugar de utilizar un H2, utilizar un spam. Marco Mora Asleft. Este tipo de Freddy Asleft. son detalles que como usuarios lo vemos cuando somos usuarios. Porque para cualquiera copiar y pegar un código, ok, funciona, pero a nivel de usabilidad, tal vez no es tan usable o fácilmente usable para cierto grupo de usuarios. Ahora, Sí. en su versión más recomendable, volviendo a esta misma estructura de página, si yo empiezo a recorrer con la tecla H para ver qué secciones tiene esta página. Principal región listas de acordeón encabezado nivel 1. Ok. Computadoras encabezado nivel 2. Periféricos encabezado nivel 2. Redes encabezado nivel 2. Si vemos aquí, al yo quitar el elemento H2 a los elementos de acordeón, me facilita mucho la navegación, puesto que no tengo que recorrer todas estas listas para poder llegar a lo que yo quiero buscar en redes. Por ejemplo, ahorita aquí estamos viendo una lista sumamente pequeña, pero hay sitios, por ejemplo, el Centro de Informática tiene listas de personal, sobre todo, que son inmensas porque son varias áreas y por área hay varias personas. Entonces se hace inmanejable poder llegar a encontrar una persona o poder encontrar un ítem, depende de lo que uno anda buscando. Entonces a veces son páginas que uno prefiere mejor no visitar o irse para otro lado. Bueno, básicamente esto con encabezados.
Volvemos Sitio. a la temática que ya veníamos tratando. Título región para obtener las descripciones de imágenes faltantes. Abre el menú contexto. Ok, algunos otros elementos que queríamos mostrar es, por ejemplo, las imágenes. Solemos utilizar imágenes, esto va más que todo Laura Valerio As. a creadores de contenidos, cuando utilizamos imágenes con información. Para nosotros a veces es imposible, puesto que hay un atributo que llama texto alternativo, que es el que me permite dar una descripción a una imagen para que una tecnología de asistencia lo pueda leer, por ejemplo, lector de pantalla. ¿Qué pasa con estos elementos? A veces las imágenes, sobre todo cuando es anunciar una actividad, una matrícula o ciertos elementos, contienen mucha información y a veces información importante que si la imagen no está etiquetada bien con ese texto alternativo, no la vamos a poder acceder. Para nosotros solo va a ser una imagen más. Entonces, esto suele ser muy utilizado, muy utilizado y no es para nada usable para nosotros. En este contexto, nos excluyen de poder acceder a esa información. A veces, inclusive por diseño, se ajusta el tamaño de las imágenes y vemos, por ejemplo, aquí en estos gráficos, valga la aclaración que se tomaron imágenes de ejemplo, tal vez no tenga que ver con el contexto o tal vez el título de la publicación, pero es más que todo algo ilustrativo. Si vemos aquí, por el tamaño de imágenes, se está cortando la información. Principal región ver más visible. Pasa que accedemos a una publicación, en mi caso, yo veo que hay una imagen, pero no sé qué dice, hago uso de mi magnificador de pantalla, pero a la hora de yo ampliar o hacer zoom en la pantalla, ¿qué pasa? La imagen no tiene la calidad suficiente para yo poder leer bien esa imagen. Entonces, y de igual manera, aunque la estoy viendo bien, aunque el contraste es, Oscar Salazar guión G. en la calidad Success Code. no me deja porque se me distorsiona. Y esto suele pasar mucho, es demasiado frecuente en todo tipo de entornos, tanto en tiendas en línea como educativo, información de matrícula en ciertas áreas. Y en estos casos, cuando se trata de actividades o información muy relevante, lo mejor sería utilizar una imagen ilustrativa y acompañarla con el detalle del contenido en texto normal para que lo podamos leer. Además que por usabilidad, si yo quisiera compartir información de esta publicación, para mí sería más fácil tomar el texto, copiarlo y pegarlo para enviárselo a alguien o donde yo lo necesito guardar a una imagen que no me lo va a permitir seleccionar. Yo o guardo o envío toda la imagen, pero no puedo extraer solo la información que necesito. Y ahí ya no estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de usabilidad en general. Si vemos también, por ejemplo, Sitio web base. algo que es muy utilizado son los Lista carruseles con de imágenes o elementos deslizantes de principal región. a veces, bueno, son en automático, se pasan cada cierto tiempo, pero a veces es tanta la información que visualmente a alguien que pueda verla bien, no creo que le alcance para leer Botón. todo este contenido en una sola pasada. De igual manera, al yo ampliarla, o sea, no tengo control sobre esta imagen, entonces igual me estoy perdiendo de esta imagen. Entonces, elementos como carruseles son muy atractivos y gustan mucho en los sitios web, pero no son muy funcionales para quienes tenemos o dependemos de tecnologías de asistencia. Entonces, la recomendación aquí es utilizar estos elementos como algo ilustrativo, algo, no para algo informativo. Volvemos al mismo ejemplo antes, acompañar la información o información de matrícula, cursos, etcétera, con texto que se pueda fácilmente manipular. Sitio web base. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para mostrarles. Ah, bueno, en cuanto a imágenes también tenemos a veces Gráficos. gráficos, diagramas. Aquí estamos utilizando una estructura organizacional como ejemplo, pero esto lo podríamos aplicar a gráficos de barras, hablando de un tema estadístico, organigramas, diagramas de flujo, etcétera. Los textos alternativos nos permiten dar una breve descripción de una imagen.
por ejemplo, estructura organizacional, donde tenemos la dirección ejecutiva y sus dependencias. Pero este atributo no nos permite textos muy grandes. Entonces, este tipo de imágenes es importante acompañarlas de textos que hagan referencia a la imagen y que de manera textual se explique la interpretación que queremos dar con esta imagen. Porque también hay imágenes que no son para nada intuitivas. Y aquí no estamos hablando solo de una persona con discapacidad visual. Hablamos de personas con discapacidad cognitiva u otras condiciones, o simplemente no es tan fácilmente que se pueda interpretar para cualquier persona. Yo lo puedo interpretar de una manera, otra persona viene y lo interpreta de otra. Entonces, siempre es importante ser muy claros a la hora de publicar contenidos y sobre todo este tipo de gráficos, imágenes, etcétera. Lo mismo que les mencionaba cuando hacíamos el uso de las redes sociales. Aquí, por ejemplo, estas no tienen los textos que me despliegan y me dicen qué es. Entonces, tampoco yo puedo ser eh, tan intuitiva de saber, por ejemplo, que este icono es el de Pinterest, este es el LinkedIn, cuando tal vez yo nunca he tenido interacción con estas redes sociales. Y ahí no estamos hablando de tener una discapacidad, simplemente no las conozco, no sabía que existían. Entonces, aquí no podemos dejar nada que sea intuitivo, tenemos que ser lo más claro posible para el público en general, pero más aún cuando estamos hablando de usuarios en general Para obtener las con discapacidad cualquiera. Estamos hablando cognitiva, discapacidad auditiva o discapacidad visual. Eh, ya para terminar, en este contexto, en esta exposición, hablamos, por ejemplo, de ventanas emergentes. ventanas emergentes enlace. Vamos a usar aquí. X botón. Ok, vamos a usar aquí el lector de pantalla más bien para abrir esa imagen. Nueva plataforma para servicio de alojamiento web encabezado nivel 3. Actualiza. Programa de gráfico con descripción aparte encabezado nivel 3. Aquí, por ejemplo, en este sitio, los encabezados no están ordenados en orden jerárquico. Entonces, para yo poder llegar ahí abajo, como no sé cuál es el título de sección, para llegar aquí, si todos fueran H2, yo podría llegar fácilmente a este título, pero como no, tengo que ir corriendo IMG uno prueba por 10. uno IMG prueba para ver 12 por gráficos dónde sin me va a etiquetar llevar. enlace. Volviendo al ejemplo de los encabezados, si yo Sitio web acceso. tengo una página estructurada Fuera de lista. con los encabezados correctamente, me sería más fácil llegar a esa última sección en esa página. Principal región sitio web accesible encabezado nivel 1. Noticias encabezado nivel 2. Actividades encabezado nivel 2. Enlaces con el mismo texto encabezado nivel 2. Otros ejemplos encabezado nivel 2. Sin siguiente encabezado de nivel 2. Ok, ahí ya nos pasamos. Hosting encabezado nivel 3. Vamos a ver. Otros ejemplos encabezado nivel 2. Ok, otros ejemplos para poder... Lista con 4 elementos 1. Enlace carrusel de imágenes. 2. Visitado enlace lista de acordeón. 3. Visitado enlace gráficos. 4. Enlace ventanas emergentes. Ventanas emergentes. Mucho pasa con las ventanas emergentes que cuando Sitio web base guión las Google. abrimos no nos permiten tener un control Lista con 4. sobre estas. Bueno, aquí yo la abrí con el puntero para más rápido, pero al yo entrar en esa ventana emergente ya el lector de pantalla no me está diciendo nada. Y esto lo vemos mucho, sobre todo en páginas de noticias. Si algo a mí no me gusta es entrar a leer una noticia y siempre aparecen este tipo de elementos publicitarios. Pues ya se sabe que es marketing, que es publicidad, pero cuando no está bien estructurado, o sea, es imposible poder entrar y leer el contenido. O sea, yo de una vez salgo de ahí y ya. ¿Qué decía? De no sé. X botón. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, nos está diciendo X botón. Tal vez sabemos que es el botón de cerrar porque lo estamos viendo en la pantalla, pero si yo no lo estoy viendo, no sé para qué es ese botón. Yo podría intuir que esa X me permite cerrar algo, pero ¿qué voy a cerrar? No sé. De igual manera, Información de contenido región lista con 3 elementos más 506, 22, 22. aquí si yo le sigo dando con el tab, ya me sacó de esa ventana. Entonces, le doy escape, quedé atrapada
le doy por fuera del puntero en la ventana, quedé atrapada porque no tengo forma de cerrarla. O sea, ahí me perdí. No tengo forma de, a menos que yo vuelva a recargar Sitio. la página. Pero tengo que empezar otra vez la navegación. Sitio. ¿Qué pasa con estos elementos? Gráficos. Organigrama. Ventanas emergentes enlace. Si yo tengo esta ventana abierta, Fuera de lista botón cerrar. botón cerrar, ya nos especificó o ya lo programamos de manera que nos diga que ese botón es para cerrar. Encabezado nivel 2 ventana emergente. Ventana emergente. Ventana emergente que cierra con tecla escape. Ok, si yo le doy escape a la ventana, me la va a cerrar fácilmente. Entonces yo puedo seguir navegando y no me quedé atrapado. Este tipo de elementos, sobre todo, va mucho en el desarrollo. Uno lo configura con JavaScript, pero sí es importante a la hora de tener en cuenta programar, de que cuando se hacen este tipo de elementos, igual que los carruseles, dejar los controles para que yo pueda Demares.cerdas@us. desplazarme fácilmente, pueda navegar fácilmente y pueda salir de ahí fácilmente. Hay otras cosas, como les decía, de los enlaces, la estructura de enlaces o los textos, que tienen que ver mucho con creación de creadores de contenidos, igual los ítems de menú. Cuando estructuramos menú, lo ideal sería que no sean elementos o menús muy grandes. Los menús son una referencia rápida a los contenidos de un sitio o de un sistema, pero no es bueno sobrecargarlos con enlaces y enlaces y enlaces, igual que las páginas, donde a veces son caminos de enlaces, enlaces que nunca terminamos y al final nos perdimos y no supimos dónde llegamos. Algo importante también a considerar, ya para ir finalizando con esta exposición, es que a veces hay elementos que nos llevan a otros recursos que no son propios de un sitio web o de un sistema. Entonces, a veces nos abren la misma pestaña y nos pierde porque empezamos a avanzar y avanzar y avanzar y nos perdió de la página en la que estábamos. A nivel de dueños de un sitio web, por ejemplo, no nos conviene porque el usuario se nos perdió. Eso en primer lugar. Pero a nivel de usuarios con discapacidad, eso también nos afecta porque al final no podemos regresar al origen de donde estábamos. Entonces, cuando son recursos externos a nuestro entorno o a nuestro sitio o a nuestro sistema, es mejor utilizar que abran los enlaces en otra pestaña, al igual que cuando son documentos. Cuando son documentos, lo ideal sería que abrieran en otras ventanas o en otras pestañas y nos mantenga el sitio en el que estamos. Son prácticas que a la larga son fáciles de adaptar, pero son errores muy comunes cuando nos ha tocado, por ejemplo, evaluar sitios web o sistemas o inclusive, en mi caso, como usuario de tecnologías de asistencia, son parte de lo que tenemos que enfrentar día a día. Si yo no tuviera una discapacidad, yo lo omito, lo dejo pasar, tal vez no me doy cuenta y ya está. Pero en mi caso, que yo dependo al 100% del magnificador de pantalla y de un lector de pantalla para poder desarrollar mis funciones, pues sí, hay que jugársela, como decimos popularmente, para poder navegar, para poder realizar funciones como compras en línea, un proceso de matrícula, procesos esenciales. A veces pasa que como desarrolladores también creamos los entornos o los recursos con toda la accesibilidad. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de publicar los contenidos se pierde esa accesibilidad porque tal vez creamos un repositorio de documentos con un buscador, filtros de búsqueda que lo podemos acceder fácilmente con un lector de pantalla o cualquier tecnología de asistencia. Pero resulta que a la hora de abrir el documento que me está mostrando, el documento ya no es accesible. Entonces, creo que todo va de la mano. No es solo tener un recurso o una herramienta que me permita dar accesibilidad, sino también crear los contenidos y crear los recursos para facilitar también esa accesibilidad. Y ese es el objetivo, bueno, de esta charla y la campaña que se está promoviendo para poder dar el acceso a la información, que básicamente es el principio de la accesibilidad digital, dar el mayor acceso al mayor número de usuarios.
Básicamente, esta era un poco o una reseña breve de toda la información que queríamos compartir hoy con ustedes. Quedo a su disposición para dudas, consultas, comentarios con respecto a esta exposición o algún tema que tal vez no tratamos y se pudiera considerar para una futura exposición. Muchas gracias y muy buenas tardes. Quedo a sus órdenes. From Ana Rita Morris to everyone 2. Muchas gracias, Marbelis, por preparar este espacio. Si alguna persona tiene una consulta, puede colocarla en el chat. Tenemos una recomendación eh, de Lindsay Solano, que sería interesante una charla para redes sociales. Lo vamos a tener en cuenta. Y antes de retirarse, también si nos colaboran con una evaluación que acaba de dejar doña Wendy en el chat, para nosotros es muy importante para aplicarlo en actividades futuras. Y bueno, parece que no tenemos consultas, entonces reiterar el agradecimiento por acompañarnos durante esta actividad y esperamos que la información que nos ha compartido la señorita Marbelis sea de mucho provecho para generar contenidos más accesibles para todos y todas. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias.